Como ya leíste en el título del video, mi papá le fue infiel a mi mamá con una hermana de la iglesia, así como lo escuchas. Así que bueno, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones, me sigues en todas mis redes sociales y me mandaste tu historia al correo que está apareciendo por acá abajo, vamos a comenzar. Esta historia comienza así, hermana. Tengo 2 hermanos. Mira, yo de mi infancia recuerdo muy poco. Mi mamá me cuenta que mi papá se iba fuera de la ciudad 15, 30 días y pues ella se quedaba cuidándonos y pues está bien, o sea, él se iba a trabajar y todo. Y me cuenta también ella que ella era muy independiente, o sea, que también hacía cosas para sacar dinero para que no nos hiciera falta absolutamente nada a mis hermanos y a mí. Te digo, no recuerdo mucho de mi infancia, pero los recuerdos que tengo pues son muy bonitos. Fue una infancia bonita y aunque casi no crecí con mis papás porque estaban mi papá muy ausente por el trabajo y mi mamá se la pasaba a la iglesia. Yo soy de una religión, soy cristiana, entonces mi mamá toda la semana se la pasaba a la iglesia ayudando con lo de a la gente, con ayunos, oraciones y demás. Entonces, pues como que entre que mi mamá estaba en la iglesia y mi papá trabajaba mucho, pues como que no crecí mucho con mis papás. Mi papá muy pocas veces acompañaba a mi mamá a la iglesia por lo mismo de su trabajo, pero eso sí, mi papá se daba tiempo los domingos para ir a hacer culto general, se llama. Entonces, pues, de vez en cuando que podía, pues acompañaba a mi mamá. Esto pasó cuando yo tenía entre 2 y 8 años, ¿ok? Para esta edad de 8 años, mi papá dejó su trabajo por lo mismo de que tenía que viajar mucho, pues como que dijo, no, ya no me gusta estar lejos de mi familia. Y dijo, no, mejor me cambio de trabajo, me regreso a otro trabajo más tranquilo, donde esté cerca de mi familia. Hermana, yo tenía mucho amor de mis papás, o sea, la verdad es que a mí me trataban muy bien, yo recuerdo mi infancia bonita con ellos, tenía mucho amor de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Hermana, bueno, pasaron los años y llegó pandemia. Para esto mi papá le dio muy feo el COVID y lo tuvieron que encerrar, aislar y pues nosotras estábamos ahí. Me acuerdo que un tío fue por nosotras, nos vio y dijo, ¿sabes qué? No se pueden quedar aquí, si quieren vénganse a la casa para que no estén encerradas, para que no se queden aquí solillas. Entonces pues bueno, nos fuimos, luego nos fuimos a la casa de unas tías y a mi hermana también le dio, pero mi hermana sí logró curarse. Mi papá era el que estaba sumamente grave y que dicen que solamente un milagro lo iba a poder salvar. Pues ya, hermana, gracias a Dios no tuvieron que intubar a mi papá ni nada y salió del COVID. Regresamos a nuestra casa con mis papás, mis hermanos y yo. Y para esto yo empecé a ver algo raro. Mi mamá estaba muy triste todo el tiempo, estaban muy distantes los dos. No sé realmente qué era lo que estaba pasando hasta ese momento. Uno de mis hermanos empezó a entrar en la adolescencia, hermana, y nos empezó a tratar súper mal a mi otra hermana. O sea, nos trataba súper mal, nos... Mis papás no estaban y cuando no estaban era cuando mi hermano nos trataba así mal, pero luego nos reconciliábamos al momento, entonces era como que algo que no queríamos decirle a nuestros papás porque iban a hacer problemas y además de que la relación entre mis papás, su relación como pareja iba de mal en peor todo el tiempo y no sabíamos por qué estaba pasando eso. Yo en ese momento también estaba entrando a la adolescencia, hermana, y te voy a decir algo. Yo veía cómo mis papás peleaban por cualquier tontería, gritaban y se trataban muy mal. ¿Sabes cuál fue mi único refugio? Chicas, no lo hagan. Mi único refugio era darme los brazos y nadie se daba cuenta de lo que yo hacía. Te digo que mi mamá era mucho de ir a la iglesia, mi papá pues también iba ya después de que dejó su trabajo, el que viajaba y ya de repente ya dejaron de ir, ya el matrimonio de mis papás ya estaba terminándose, hermana. Mi mamá iba una vez, ahí de vez en cuando, yo empecé a ir los viernes porque hay un culto para jóvenes, entonces empecé a refugiarme ahí porque te digo que mi refugio era lo de los brazos. Mi mamá cada que nos acercábamos, mis hermanos y yo a platicar con ella, le decíamos, oye, ma, ¿todo bien? Oye, nos decían, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué pensarían si su papá tiene a otra y tiene otra hija? ¿Qué pensarían? Hermana, yo en ese momento no podía imaginarme porque mi papá para mí era mi superhéroe, o sea, era todo en la vida, era lo mejor que yo tenía en la vida. Entonces yo decía, no me puedo imaginar a mi papá engañando a mi mamá con otra y menos teniendo otra hija, ¿no? ¿Cómo crees? No sé qué. Yo no le decía nada. Y como sabía mi mamá que mi papá era mi favorito y yo era su favorita, me decía, pues seguramente tú estarías muy feliz de tener otra mamá, ¿verdad? Porque pensaba que yo la odiaba a ella, pero no era así. Hermana, yo estaba muy mal, o sea, yo en la escuela me iba muy mal, reprobaba todas las materias, mis papás todo el tiempo peleando, yo no le hablaba a mi hermana no ayudaba en nada, yo estaba muy triste, o sea, yo no ponía atención en la escuela, cada rato mandaban a hablar a mis papás, yo no les decía nada. Es más, mis papás estaban tan metidos en su vida y en su onda que nunca se dieron cuenta que yo iba a repetir año. Total que un día, hermana, se fue la luz en toda la privada donde yo vivía. Mi papá se subió a checar las pastillas de la luz y dejó su celular allí en una canastita de la cocina. Y yo dije, a ver,
pues voy a ver qué está pasando, ¿no? Entonces agarro su teléfono y me pedía contraseñas para todo, para entrar a cualquier lugar. Y yo dije, ay, Dios mío, por favor, dame una señal de poder descubrir qué está pasando en el matrimonio de mis papás. Entonces me meto a la galería de fotos y encuentro unas fotos de una niña chiquita como de unos 2 años. Entonces yo dije, ¿será esta su hija? Por eso mi mamá nos ha estado diciendo esto. O sea, como que todo me empezaba a cuadrar. Lo que hice fue tomar esas fotos, me las mandé a mi teléfono y pues de esperar a que mi mamá llegara de trabajar para decirle que pues quién era esta niña. Ay, hermana, pues llega mi mamá, yo estaba entre que le preguntaba y no, porque me daba mucho miedo saber la verdad o que me dijera que sí. Le digo, oye mamá, ¿quién es esta niña? Y me dice, ¿quieres saber la verdad? Y yo, sí. Me dice, pues esta es la hija de tu papá. No, hermana, yo como 2 horas llorando. No podía creer. Me empezó a contar mi mamá que mi papá le fue infiel a mi mamá con una señora del templo, una hermana del templo. Que resulta que desde que yo estaba en brazos, fíjate nomás desde cuándo, que esa señora le tenía mucha envidia a mi mamá y que la barría, que se le quedaba viendo muy feo, pero que ella nunca pensó que era porque le gustaba a mi papá. Y desde entonces mi papá pues le había sido infiel a mi mamá con esa señora. Mi mamá decidió perdonarlo porque mi papá le pidió perdón y le dijo que ya no iba a volver a pasar lo mismo, que iba a cambiar y no sé qué. Yo estaba muy triste, de verdad, estaba muy enojada porque no podía creerlo. Y fíjate, en pandemia, ¿te acuerdas cuando nos fuimos con mis tíos que regresamos que estaban mal? Pues era porque estaba naciendo la hija de mi papá. Fue muy triste, hermana, porque yo no podía concentrarme en la escuela. Es más, te puedo decir que yo quería desvivirme por toda la situación. Llegó un momento donde mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Tu papá ya sabe que tú sabes todo. Mi papá y yo nos sentamos a platicar, a hablar y yo le dije todas sus verdades. Saqué todo mi coraje y le dije todo lo que sentía. Y hermana, hasta la fecha es algo que yo tengo que soportar porque ni mi hermana ni mi hermano saben, solamente lo sé yo. Entonces es algo que yo estoy cargando todo el tiempo porque es algo que me duele bastante. Para esto, yo en el 2025, este año, conocí a esa señora y a mi media hermana. ¿Cómo la conocí? En la iglesia, porque yo me empecé a refugiar mucho en la iglesia. Hay escuelitas como para niños y a mí me tocó ser maestra de niños de 3 a 5 años. Entonces en el salón de un lado estaba mi media hermana y ahí fue cuando yo la conocí. Yo no te puedo explicar el odio inmenso que yo le tenía a la mujer con la que, pues a la que se metió con mi papá y a mi media hermana. Una tía hermana fue la que me ayudó a darme cuenta que pues la niña no tenía la culpa, que ella era la menos culpable y responsable de todas las acciones que tienen los adultos. Yo llegué hasta abrazar a mi media hermana, ella hasta la fecha me reconoce como su hermana y es algo triste porque mi mamá no sabe que yo me la llevo así con mi media hermana y yo no sé si contarle la verdad. Hermana, para finalizar esto te voy a decir una cosa, yo no odio a mi papá, yo ya lo perdoné. A mi media hermana yo ya no le tengo odio, pero la que sí es a la señora, porque ella sí sabía la existencia de mi mamá por el daño que le hizo a mi mamá. Aquí el consejo que yo te pido es, ¿crees que sea conveniente contarle a mi mamá que yo me la llevo con mi media hermana? O mejor que se quede así para no lastimarla más.